Y bueno, una vez más, un saludo a todos los compañeros, amigos, diseñadores que nos ven aquí en el podcast pandémico de Cubal, en su edición. ¿Qué número, Marcelo, ya llevamos? 17. 17 meses de traerles contenido acerca de diseñadores ilustres, potosinos o de fuera, que traigan algo a la cultura. Y el día de hoy, bueno, antes que nada, para los que no nos conocen, presentamos a Marcelo Hernández Blanco, de la Facultad del Hábitat, también yo, Juan Antonio Los Buños, de la Facultad del Hábitat, pero más importante, nuestro invitado el día de hoy, Héctor Torres, diseñador industrial de la Facultad del Hábitat también. Pero lo traemos de lujo porque él, desde que yo lo conocí, ¿qué año sería, Héctor? ¿Cuando fue de dibujo? ¿2017, 16 por ahí? No, nos conocimos en 2011. ¿Desde entonces? Sí. Ajá. Bueno, ese yo no me acordaba, pero la primera vez que yo te tengo que me acuerdo mucho de ti fue en un curso de dibujo que yo vine a dar de la Universidad de Cincinnati, donde estabas dando allí. Entonces, ¿tú me conociste desde los tiempos de Rigoletti? De Rigoletti, sí. No, Yo fui la segunda generación. Entonces, si no estás tan chavito, entonces. No. Ah, entonces tomaste el curso de Rigoletti que hizo Luis, perfecto. Sí. No, excelente. Hay una disculpa, yo tengo memoria de teflón, pero bueno, en esta ocasión no traemos a Héctor solamente por su excelente nivel de diseño y de dibujo, sino que nos va a platicar de una forma diferente de ver el diseño. Pero antes que nada lo presento. Héctor Arturo Torres Ramírez, nacido en noviembre de 1989, estudias en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, antes que diseño industrial mecatrónica, del 2008 al 2012. Luego vas a Rigoletti Casa de Diseño en 2011. No sabía que en San Luis, lo cual me da gusto que haya habido esta actividad, porque no mucha gente fue, pero que la gente que ya ha ido lo haya aprovechado muy bien. Después entras a Diseño Industrial en la Facultad del Hábitat de 2012 y 2018. Eres diseñador industrial, eres dibujante y eres escritor, ¿no? Son tres cosas creativas ahí bien pesadas, bien fregonas. Tienes un blog personal, hectortorresgallery.blogspot.com, que aparecerá en la descripción de este video. Y además, me encantó tu última frase que nos mandaste: publico en revistas que aceptan publicar mis controversias. Y es que esto del diseño siempre tiene que uno cuestionar las cosas, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en materia, platícanos un poquito, Héctor, de este camino de aquel chavo mecatrónico que va a Rigoletti en 2011, de alguna manera te interesa meterte a diseño industrial, y el camino que te ha llegado hasta hoy de una manera muy breve para dar un contexto a lo que nos vas a platicar. Bueno, recordando desde la última vez que estábamos como platicando sobre el tema al principio de... Ajá, a mí me interesó mucho siempre ser inventor desde que vi Volver al Futuro. Me gustaba mucho así como los aparatos, me gustaba mucho las diferentes máquinas, me gusta mucho en general el diseño de productos, ya me gustaba desde que estaba mucho más chico. Y yo empecé a dibujar desde que estaba en la preparatoria. ¿Qué dibujabas? Yo ya dibujaba de cuestiones de tipo de cómic, de tipo anime, manga. Tenía mi colección de revistas, de manuales de dibujo, iba repitiendo muchos patrones. Y dibujaba algunas máquinas, algunos elementos, pero pues lo que le llamamos utilería en el campo de la, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, del diseño de producción, que también estoy un poquito metido en eso porque he hecho algunos ¿cómo se llama? Los storyboards y animatics para algunos videos aquí en San Luis. Entonces, cuando va a aparecer un vehículo, cuando va a aparecer una silla o algo, ya vamos a ir metiéndolo en el boceto para que se vaya incrustando en la experiencia. Bueno, entonces, yo empecé, voy a proyectar aquí, ¿sale? Sí, adelante. Tu pantalla es nuestra pantalla es tu pantalla. Entonces, pues cuando yo entro al nivel universitario, cuando estoy en la preparatoria, yo no conocía nada del diseño industrial.
Lo más parecido, lo que más había visto, pues era la ingeniería mecatrónica, que de alguna forma combina tres de las principales ramas de la ingeniería, que en ese momento eran los de vanguardia, cuando yo entré a la universidad, que son pues la programación por computadora, ¿cómo se llama? El manejo de dispositivos electrónicos y la mecánica, ¿no? Que es la conjunción de estos tres sistemas para lograr sistemas ordenados por computadora. Y como yo siempre he sido como una persona muy ordenada, algo matemática, muy malo en programación y en particular en el soldado de circuitos, pues sí me interesó, aunque la llevaba con algunas frustraciones personales, pero ahí hablaremos después. Ok. Yo tenía mi afición de dibujar y mi papá tenía mucho la afición de que yo aprendiera inglés. Así que en una ocasión me dio el dinero para irme a Harmon Hall, que estaba allá ¿cómo se llama? ¿En himno nacional en aquel tiempo o ya estaba en Carranza por...? Estaba en Ok, Carranza. al inicio. Entonces yo iba pasando en Carranza y de repente voy viendo por la ventana Rigoletti y veo los diseños de los coches y me bajo y pregunto qué es ¿Qué es ahí, ¿no? eso? O sea, ajá, porque estaban unos modelos tuyos, estaban unos dibujos en la pared, estaban así como todo este universo que ni siquiera sabía que existía. Entonces, cuando entro, pregunto y me acuerdo de la maestra, pues ya me explican y me inscribo al curso de las 80 horas y la verdad, pues me cambia mucho la vida de muchas maneras. Ay, qué padre, Víctor. Me da un chorro de gusto que haya habido cambios. Esperemos que para bien. Ujú. Sí, 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 no, yo llevaba ya 4 años en la otra carrera, pero también, te digo, tenía problemas yo con la electrónica, nunca he sido particularmente bueno. Más allá de soldar unos circuitos, sí, pero ya cuando se juntaba todo lo de programar, había un componente de imaginación que no se me daba muy bien. Es como otro lado del cerebro que algunas personas traen y otras no traemos. Me incluyo, también me ha costado trabajo y luego ves lo que se puede hacer en diseño con programación y es wow, pero Sí, pues no. sí, sí. No, y ahorita, o sea, y aparte estábamos en una transición porque muchas de las cosas que estaba aprendiendo ya estaban obsoletas. Yo estaba batallando para conocer las piezas y los manuales y ya ahorita ya todo se trabaja en Arduino, que ya es o más sencillo en unas cosas, más caro en otras que lo que yo hacía. Entonces, pues están ahí MacGregor y otros, Indalecio y otros compañeros de la primera generación. Ajá, y ellos están en diseño industrial. Y más o menos así eran un poquito más grandes que yo, pero pues pero ya habían entrado. Ajá, Sí. y yo Un me enorme cambio. saludo. Un enorme saludo a Inda y a McGregor. Eh, Perdón, no podía dejar pasar el momento. Y Continúa. A Osmar también. Osmar también, por supuesto, del Ajá, equipo. Y sí, a Gerardo. todos ellos me dieron de alguna forma una clase u otra de muchas cosas, del render, pues yo aprendí a usar el Rhino ahí y a explorarlo para los renders, todo lo que ya me sirvió en la carrera también. Ya cuando llegué no llegué en blanco, pero ok, entonces una de las cuestiones que viví con más fuerza también, a pesar de que era dibujante, yo sufro de la inflamación esta del túnel carpiano, entonces yo no puedo estar escribiendo, dibujando durante mucho tiempo, hasta que aprendí las técnicas correctas acá en Rigoletti, que sigo, ajá, que yo también las doy en los cursos, porque les digo, no se lastimen como yo. Del hombro, del hombro. Ajá, dibujo el hombro. Sí, 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 siempre. Y no mover la muñeca, o sea, no estar muñequeando ni, ajá, ni dibujando con los dedos. Ujú. Entonces, lo que ocurre es que yo necesito llevar mi computadora para estar llevando las anotaciones y eso es eventualmente lo que me lleva a escribir el blog. Empieza como un proceso de escritura de los elementos, ajá, de lo que voy aprendiendo cada clase, cada semana, lo voy anotando y ya que está escrito, pues me sirve más publicado en internet que mantenido en un archivo oculto. El mismo Inició, Google facilita. inició como una cuestión de documentación, entonces, de lo que veías.
Así es. Porque luego se empezó a transformar, ¿no? En la parte Ujú. pensadora, crítica de las cosas, que eso también es bien interesante. Sí, sí, sí. Lo que ocurrió fue que me topé yo con una parte del pensamiento que es cuando uno diseña tiene que pensarlo desde la crítica de cómo las personas la van a usar, y en ingeniería es la descripción nada más de lo que se está Uh -huh. haciendo. Pero en ese sentido, el lenguaje de ingeniería está más completo o más regulado que el lenguaje de diseño, y había muchas, muchas controversias. Por ejemplo, una que doy ahí, que tengo por ahí publicada, es sobre lo que llamamos el objeto, y que en realidad los describieron mejor los arqueólogos como el artefacto. Ujú. Que es el Claro. mismo fenómeno. De hecho, las dos cuestiones son así como la creación de los objetos y el hallazgo de los objetos son quiralismos, ¿no? O sea, giran en torno al concepto de objeto, pero nosotros lo estudiamos de cómo hacerlo y ellos estudian qué significaba en esa época. Ajá. Si alguien encuentra una botella de plástico en el futuro, van a saber que dominábamos la construcción de esas moléculas y qué tipo de productos teníamos. Uh-huh. Entonces, viene toda esta construcción, les digo, y radica ahí en estas dificultades que tengo para poder entender todo lo que me están enseñando en diseño, porque ya tengo yo otra formación con la que está constantemente chocando, que tengo que ir aclarándolo para mí mismo. Y viene esa parte que comentas, la parte crítica del diseño. Y desde entonces voy publicando, y de hecho cuando llegó el momento de la tesis casi casi agarré y copié capítulos de mi blog, ajá, y las pegué en la tesis. Ajá. Es, Ok. es Ajá. un ejercicio, parece un pequeño paréntesis para los que nos estén escuchando, porque ser diseñador no solo implica el saber bocetar, el saber modelar. El pensamiento crítico es súper importante. Y Héctor, normalmente ese tipo de actividades se hacen ya en niveles más altos de académicos, ¿no? Entonces tú desde más joven empezaste a hacer documentaciones, a empezar a conectar qué es lo que acabo de leer aquí, quién lo dijo, quién dice esa persona, entender la conversación sobre estos temas y empezar a conectar. Y eso es algo que entre más lo hagamos, pues hace crecer la disciplina y el entendimiento. Entonces, una invitación a todos para que sigan los pasos de Héctor, que no todo el mundo lo sigue y es algo que se necesita mucho. Sí, No, y aparte, si quieren tener, es la oportunidad perfecta de tener un portafolio visible, es la perfecta oportunidad de estar uno retroalimentándose constantemente y citando. aparte de estar publicando y teniendo la cara hacia afuera, por supuesto. Y si no te reciben tus publicaciones porque todavía no están bien escritas o bien narradas, pues ahí vas aprendiendo y las publicas tú. Lo importante es que quede como patente esta idea. Bueno, entonces, mientras estaba haciendo mi tesis sobre la definición de diseño industrial, surgió este tema filosófico de lo que hablaban de cómo iba a ser el diseño industrial en el futuro, de alguna forma, cómo iba a funcionar, y más que nada ahora el que estamos entrando en este paradigma del desarrollo sustentable. Y pues resulta que me doy cuenta eventualmente de que hay toda como una especie de rama familiar de la que no estamos enterados o que no estudiamos muy seguido. Entonces, más o menos todos conocemos un poco esta genealogía del diseño industrial que está aquí en medio, pero hay dos extremos que todavía no, que están muy fuera como de nuestra área, ¿no? Por ejemplo, lo primero es William Morris, quien se da cuenta de la necesidad de meter algún aspecto cultural en los productos industrializados, en los primeros productos industrializados, después de que tiene fracaso su tienda de productos artesanales, en la gran exposición ¿cómo se llama? En la gran exposición de Londres, ¿no? Pero luego ocurre esta cuestión muy interesante de que a pesar de que ocurre esta revolución industrial y aparecen los primeros tornos y aparecen las primeras grandes máquinas de vapor
eh, hay una división del conocimiento. Por un lado está la Europa continental, en la que los artesanos son los que absorben la maquinaria. Y ese es un fenómeno diferente al de Estados Unidos, en el que ellos no tenían este tipo de gremios artesanales medievales. Entonces, había muchos dentistas e ingenieros que agarraban y creaban máquinas, y uno de ellos es Eli Whitney. Y Eli Whitney es una especie de, uh, pues así como de los entrepreneurs, estafadores, ajá, El monorriel. ajá, de tipo monorriel, porque él dice, no, pues está esta idea, les vendió como réplicas de madera de los, ¿cómo se llama?, de rifles al ejército estadounidense. Y en esa época, pues cada rifle tenía que hacerse un artesano a la vez, hacía todo. Aunque tuviera las máquinas, el mismo artesano hacía todo y medía todo. Entonces muchas piezas no eran intercambiables, y él estandarizó eso y genera estos dos modelos industriales. El modelo de la Europa continental con el artesano que aprende a manejar la máquina, y este otro que aprende a dividir las operaciones y genera esta cuestión que luego se juntaría con la revolución industrial, con la segunda revolución industrial, y con Taylor, que es el administrador que divide todas en pequeñas operaciones, ¿no? Y estos dos modelos industriales entran en conflicto, en la Primera Guerra Mundial. Y tal vez los tanques alemanes eran mejores, pero había menos. Y esto era algo que les estaba pasando mucho. Por la estandarización, no estaban igual de estandarizados que los Sí, o sea, americanos. un avión francés, un avión estadounidense, ya para cuando llegó la Primera Guerra Mundial y empezaron estas cuestiones, ya estaba estandarizado, era de mala calidad, pero había 100. Sí, y fíjate, también tiene ese paralelismo con la industria automotriz en ese mismo tiempo, ¿no? Donde del lado europeo tienes a los carroceros italianos que hacen un vehículo por persona, y de repente sale Henry Ford en Estados Unidos y empieza a democratizar todo eso. Y la segunda revolución industrial, pues acaba con muchos de los gremios artesanales europeos, porque se destruye todo. Realmente fue muy desastroso. Y luego fue otra pandemia, que fue ¿cómo se llama?, la gripe española, que le llaman. Y todo se paralizó durante casi 20, 30 años. Y luego está la segunda revolución industrial, que es la entrada de la electricidad, y pues la entrada de otro de estos entrepreneurs un poco también fraudulentos, que es Alva Edison. Y él mete la primera idea de lo que sería el laboratorio de desarrollo, de investigación y desarrollo. Su Menlo Park, su organización, tenía un montón de científicos cuyo único propósito era convertir los conceptos, repetirlos y hacerlo en un proceso de ingeniería, hasta desarrollarlos en un proceso de producción. Y eso es lo que atrae a muchos científicos y a muchos ingenieros hacia allá, y que termina de alguna forma de generar la AEG, la Organización de Ingeniería de Estados Unidos Americana. Pero bueno, lo importante es que Edison sabe que no puede fabricar todas estas cosas, y General Electric sabe que no puede fabricar todas estas cosas, así que les venden las patentes a diferentes empresas. Y una de esas empresas es la AEG, que es como la General Electric alemana. Y ellos contratan a un arquitecto para diseñar productos que hagan lo que dicen las patentes de Edison, pero que se vean diferentes de los de Edison. Y ese hombre es Peter Behrens, que en muchos casos se podría decir es el padre del diseño industrial. Es la persona que empieza a darle una cuestión que le llaman diseño operativo. Este es un libro, luego hablo de no es de él, es nada más como una recopilación de algunas de las enseñanzas de la arquitectura que se fueron al diseño de productos, que en ese tiempo, o sea, todavía estaba muy dominado por los gremios, pero
lo que entra es que pues no había un gremio que hiciera ventiladores, no había un gremio que hiciera radios, ajá. Y esa ausencia como de gremios fue lo que permitió que entrara el diseño en esa particular De ser un profesional que se dedicara a formalizar todo ese tipo ajá, de todo lo tecnologías para el uso cotidiano, ¿no? Y así el es, consumo. ajá. Pero pues son las patentes de Edison las que no tienen ninguna antecedente histórico en Europa, ¿no? Los focos, las lámparas, ajá. Le mete él su cuestión alemana, le mete él su cultura, ajá, pero más que nada la arquitectura. Y tiene a dos ayudantes en su estudio que son muy famosos ahora, que son Walter Gropius y Mies van der Rohe. Y eventualmente ellos pues Forman fundan la Bauhaus, donde hacen un esfuerzo de mezclar como esta tendencia de los productos nuevos, también para recuperar muchos de los conocimientos perdidos de la Primera Guerra Mundial. O sea, es un esfuerzo de tipo conservatorio de técnicas. Por eso hablaban ajá, había mucho como ese conflicto entre lo nuevo y lo viejo ahí, y por eso había muchos conflictos dentro de la Bauhaus. Uh-huh. Walter Gropius era más de la corriente conservacionista y Mies van der Rohe como que del otro que decía, hay que hacer rascacielos, hay que hacer este otro tipo de edificios, Progreso, ¿no? el progreso. Ajá. Entonces, mientras estaba eso, también surgió en Estados Unidos lo que es la Escuela de Chicago, y ahí fue donde colisionaron dos fuerzas, dos personajes que forman mucho esta tendencia. Uno es Frank Lloyd Wright, ajá. El otro es Raymond Loewy, que no es estadounidense, él es francés. Y él es un ingeniero francés, aparte, ajá, al que también le gustaba mucho dibujar. Me identifico mucho con él. Sí. Y para nosotros, así en la cultura del diseño industrial, como se estudia en Latinoamérica, Raymond Loewy es el diablo, porque él es el padre también del styling, aunque él no quería. Sí, y en Estados Unidos es más hacia allá, ¿no? Cómo se comienza a hacer diseño, ¿no? Como dices, inicialmente un ejercicio de styling y luego evolucionar, pero todavía se mantiene ese como valor. Sí, sí, sí. Su literatura trataba de decir, había un libro que se llama Lo feo no vende y otro sobre mercadotecnia, que hablaba sobre cómo entender al público y facilitaba el diseño de los artefactos, de nuestros productos, pero también se malinterpretó y se mezcló con una corriente que ya estaba surgiendo en Estados Unidos y que va muy del lado del desarrollo armamentístico, que se llama, discúlpeme, se me van estas, tenía la nota Hay aquí. tantas fuentes, se suele. Sí, obsolescencia dinámica. Por supuesto. Y eso lo puede ser, ese mismo fenómeno con Raymond Loewy, Harley Earl, que era su alter ego en la industria automotriz, no para producción para los coches. Ajá. Él inicia con el proceso de diseño automotriz que todavía se usa el día de hoy, cuyo objetivo era en GM dejar de innovar tecnológicamente, pelear con innovación y hacer cambios estéticos rápidos, como dices, para que cada año pareciera que había progreso tecnológico y no era cierto, ¿no? Para que la gente comprara lo que se veía nuevo, ¿no? Y de ahí viene todo eso, ¿no? Y esos mismos años, mismo todo. Sí, y lo peor es que agarraron muchas de las tendencias que impulsó Loewy de su diseño, que estaba muy inspirado en una idea del viaje al espacio, que era una pasión de todos los seguidores. En ese tiempo de todo mundo, ¿no? Todo el mundo, ajá. Ahorita voy a hablar de otro compañero suyo, que estudió también en Francia, ajá, pero ahorita hablo de él. Ajá. Y bueno, entonces, en nuestro desarrollo histórico, ajá, la Bauhaus se deshace, ocurre la Segunda Guerra Mundial, Mies van der Rohe va a la Escuela de Chicago y se forma, de alguna forma, la Escuela Americana de Diseño, ya que junta a estas tres personas, ¿no?
Ujú. de los elementos prefabricados, el desarrollo de las partes, ¿cómo se llama?, estandarizadas, la repetición, ajá, y la evocación de estas formas, que incluso en un momento dado se forma el Art Deco y todas estas Ujú, ujú. de estéticas, ¿no? Pero pues esta escuela de pensamiento americano del diseño se basa totalmente en la obsolescencia dinámica, o se busca en esa cuestión. Ajá. Y nosotros, así como después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a recuperar toda esta cuestión de la economía otra vez. Tardan 20 años en sacar del hoyo a Alemania y a Francia y a Italia. Ajá. Pues surgen las escuelas de diseño de todos estos refugiados de la Bauhaus. Ajá. Se forma una escuela de diseño en el Politécnico de Milán y la escuela de la Ulm. Ujú. Y de ahí viene pues esta persona, Dieter Rams, Interrams. ajá, y la idea del Guteform, y vuelven a caer como en esta cuestión pues de diseñar los productos. Eso se está viendo en la pantalla. Bueno, ajá, Si vemos Dieter Rams, la Gute Form, América Latina, Chile, Facultad de la Mitad. ajá, sí, Spoiler alert. tenemos a Tomás Maldonado, que es argentino, y a Guy Bonsepié, y que se van a Chile, ajá. Y de Chile tenemos a varios de los que fueron parte de la fundación de la Facultad del Hábitat. Entonces, ya sé que es mucha simplificación de los eventos que ocurrieron aquí. Me Pero bien, salto a da una Marroquín. idea de la pierna y de la generación, de un poco del origen de cómo nace la escuela en San Luis, lo cual es muy enriquecedor. Ujú. Y ahora viéndolo desde tu punto de vista, me acuerdo de toda la educación que yo recibí en aquellos tiempos no tan recientes, y sí entiendo muchísimo más ese acercamiento, ¿no? Pero nos quieres hablar también de la otra pierna que Ah, conocemos menos en este lado del mundo. sí, Platícanos. pues mira, estaba Kandinsky y Tatlin. Y Tatlin Kandinsky era, él era también era como, él no era alemán, era como de estos, él era, ay, se me fue el nombre, ¿Polaco? ajá, pero todos andaban dando vueltas, o sea, era la época en la que estaba Diego Rivera, estaban Picasso, y todos estaban yéndose de Francia, Alemania, a Italia, ajá, y daban muchos rondines, y de ahí sale Tatlin, Vladimir Tatlin, que es un constructivista, que se va a estudiar Bellas Artes a Francia, ingeniería a Alemania para construir sus obras, y que cuando ocurre la Revolución Rusa, está toda una cultura de la corona rusa de la que el nuevo régimen se quiere deshacer y quiere borrar. Y entonces a ellos les cae muy bien Tatlin porque él propone una escuela de diseño y de arquitectura que ahora conocemos como brutalismo, Ujú. que intenta quitar como las molduras y la estructura y los Todo símbolos. lo ornamental, etcétera, ¿no? Y él de alguna forma llena esto, y él es el que es el responsable de los principales monumentos de la Unión Soviética, y participa él en la fundación del Comité de Ciencia e Ingeniería, que luego desarrollan un instituto, así como el Instituto de Diseño de la Unión Soviética. Y este instituto tiene muchos paralelismos con la escuela de Ulm. Y de hecho, durante un tiempo hubo como intercambios muy vigilados, porque al fin y al cabo, de alguna forma, era en Alemania, pero ellos no eran como no se consideraban como del bloque totalmente capitalista o No, de... bueno, pues que Alemania estaba dividida, ¿no? Acordémonos que Ajá, estaba la Alemania del este y la ujú. Alemania del oeste en aquel tiempo. Ajá, y de hecho, o sea, el Instituto Vinite era gigantesco, o sea, tenía algo así como 12 ubicaciones, 30,000 personas, o sea, era gigantesco, hacían muchísimas cosas, y casi todo el tiempo estuvo
construido por una sola persona que fue este diseñador que se llama Yuri Soloviev. Ahora, en una de las extrañas incoherencias históricas que presenta el diseño industrial, él era admirador de una persona en particular, Raymond Loewy, el Ah, creador del diseño americano. del styling. ¿Y sí lo decía al público o era como gusto culposo? No, Raymond Loewy tenía oficinas en la Unión Soviética. Wow, ese no me lo sabía. Ajá. Le abrieron así su propia oficina, él tenía ya, hacía intercambios, pues él era francés, aunque no lo consideraban como, aunque trabajó con los Estados Unidos, no lo consideran todos Estados Unidos. Eh, Había también un problema ahí porque Raymond Loewy había diseñado el Skylab y había diseñado también el otro, la otra estación espacial. También en la rusa. Y la rusa, o sea, es, Wow. y el diseñador de la botella de Coca-Cola va a la Unión Soviética a dar clases. De repente, a dar simposios, a dar Para que vean que el diseño rompe fronteras. Ajá. Este, Sí, sí, sí. no, pero fíjate, es bien interesante, ¿no? Meterte en los recovecos de la historia y obviamente con lo que has leído nos estás dando, pues te digo, esta dimensión que normalmente no se sabe, ¿no? Esta información yo no la sabía, me parece apasionante y voy a investigar más, ¿no? Y eso es la idea de este tipo de interacciones, Sí. que se les despierte la curiosidad y que busquen más. Te dejo, las fuentes están en la entrada de blog que escribí sobre el tema. Perfecto. Igual si nos pasas el link también para que la gente los pueda ver y a lo mejor tú ahí, Marcelo, nos haces favor de, al publicar, ponerla para que la gente pueda ir a leer las fuentes de esta sabrosísima discusión. Ujú. Entonces, ¿por qué Yuri Soloviev, el representante de la Unión Soviética, estaría tan interesado en recibir a Raymond Loewy, que es el desarrollador del diseño, del De la style, botella de Coca-Cola. estas otros modelos? O sea, él no invitó a Dieter Rams, ¿no? Ajá. O si lo invitó, no hay registro, porque también ese es el otro punto de esto. Hay muy pocas fuentes en inglés, hay muy pocas fuentes en idiomas fuera del ruso. No en cirílico. Todavía, Exactamente. que no están en cirílico, todavía la barrera, la cortina de hierro tiene muchas limitaciones que siguen extendiendo hasta la actualidad, porque pues también el gobierno de esa época no era muy dado y hasta la fecha no es muy dado a recuperar archivos de la edad soviética y subirlos a internet, ¿no? Bueno, esta es la historia, ¿no? De un lado nos has hablado del diseño, de la parte del diseño americano más hacia el consumismo, con la obsolescencia dinámica, que para los que nos escuchan es, pues que las cosas se vean viejas rápido para que estén cambiar. Y del otro lado nos estás hablando del diseño de la Unión Soviética, que es totalmente lo contrario en cuanto a filosofía, de estar vendiendo más, que es del capitalismo. Entonces, ahorita veo que llegas aquí, platícanos en qué radican esas diferencias intelectuales de cada alma, de cada tipo de diseño. Bueno, pues en la escuela, en este caso, hablando de una época muy concreta en la que más o menos había similitud tecnológica, o sea, que no había coches de alta tecnología, ni había... Estamos hablando todavía de segunda revolución industrial, ¿no? Entonces antes de la automatización y diseño Ya por hablamos computadora. de tercera, como en los 70s a los Ok, 90s. pero muy al inicio, donde tal vez no está automatizada las cosas, vaya, ¿no? Empieza a haber No, computación, pero todavía es muy, muy básica. ajá. Sí, ahorita que ya entrando en la cuarta fue cuando entran los robots armables, ya cuando entran cuando el valor del automóvil o de los dispositivos va más enfocado en el contenido electrónico que en otra cosa. En esta época vamos a hablar, quiero poner en comparación un artefacto que es similar en las tres regiones, que cumple con funciones similares, que está construido con tecnologías igualmente similares, pero que tiene efecto, que estos pensamientos tienen efectos completamente distintos, ¿no? Entonces, en la escuela estadounidense dominada por el pensamiento de la obsolescencia dinámica, la idea siempre fue sacar un coche diferente del siguiente el año que viene y tratar de motorizar a todas las personas posibles. Ese es uno de los puntos. Ajá. Nos ha traído
todas las broncas que se puedan imaginar en realidad así de... Y que cada persona comprara un vehículo Ajá, todos los años, ¿no? ajá, y aparte no era, hablando de los 70s, que es lo de 70s a los 90s, hablamos de vehículos que eran previos a la OTAN, o sea, Y que previos a la crisis del petróleo todavía, ¿no? Entonces el sí, motor que de le vendían V8 de 7.9 litros. ajá, le querían vender a un chavo de 16, 17 años en Estados Unidos un coche V8 para dos pasajeros y lo vendían, o sea, porque había ese nivel de accesibilidad, ese nivel de préstamos, de crediticios, de muchos factores, ¿no? Que permitían esto. Y al año siguiente salía el siguiente modelo, nada más era diferente la carrocería. Ujú. Me gusta lo que pones ahí, ¿no? El alto valor de la marca. Aquí lo importante es la marca, que sea Plymouth, que sea General Motors, que es el marketing lo que lo define, que es el cambio que tú dices, y que lo único que los detiene es si es legal o no, y si no es legal todo se vale, ¿no? ¿Es lo que quieres decir ese último? Sí, sí, sí. En Estados Unidos, mientras no te llegue una demanda, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y esa es la historia de cómo se han construido las leyes en Estados Unidos y las leyes regulatorias que van dominando como el desarrollo mercado. ¿No? Y el mismo año que sale este Chevrolet 1970, sale este otro cochecito que es el Fiat 500, el 500. Pro Ajá. 500 toda la vida. Y entonces, pues, hay valores etnográficos distintos, está toda la cultura italiana, su particular formación de la belleza y de un Cinquecento sigue valiendo hoy en la mente de la gente lo mismo que hace 50 años, o hasta más. Sí, ahorita ya están caritos. Ajá, ¿No? Pero me gusta que haces, es quién lo hizo, no la marca tanto, ¿no? Es, pues, resolviendo necesidades, ¿no? Se ve luego que el muscle car americano no es su objetivo. ajá, Moverte de A a B, es hacerte sentir. ajá. Este está diseñado para venderte, este está diseñado para un grupo de personas, ajá, que lo pueden comprar, ajá, y es un mercado específico, que no puede tener un muscle car en una ciudad romana, porque son inmanejables. Ajá. Fantasco Guerrero, para que vayan para allá y ven. Yo nunca he ido, pero las he visto y he visto ahí Ahí el bochito es el rey por las mismas ajá, razones. el bochito, el bocho también es otro ejemplo de diseño de esa época, de la misma región como europea. Ajá, y pequeñas variaciones, pero sigue siendo el mismo bocho, ¿no? A lo largo de Sí. 50 años de producción. Y esto de la revaloración y la aportación a la cultura material, ¿a qué te refieres con eso? En que cada uno de estos elementos intenta aportar a nuestra cultura, volverse un ícono así como por sí mismo, no ser pasajero de la Ser historia. temporal. O sea, Eso es la... tiene este valor estético, tiene este valor cultural, aporta, y en el futuro, si lo ve un arqueólogo, va a entendernos o va a entender a la persona que lo vio, que lo manejó. Entonces, es básicamente resumen del diseño estadounidense de este tiempo. Cómpralo, te vas a sentir satisfacer tus deseos, tíralo y cómprate el que sigue. En Europa es compra esto que está bien hecho, que te puede servir para el resto de tu vida, que te va a resolver tus necesidades, ¿no? Y Sí, esos no, incluso la cultura de venta en Europa de los coches es diferente. Se te descompone este coche, lo llevas a la agencia y te lo reparan. Ajá. No es como que lo tengas que reparar tú o no es como que, ajá, sino de que te compras una relación con esa marca a lo largo del tiempo. Y en el diseño autoral fuera del coche, cuando lo vemos, pues están estos diseñadores famosos, Aldo Rossi, ¿cómo se llama? Está, Giorgetto Giugiaro, está ajá, Bertone, está más moderno Frank Luigi Stephenson, Ezio Colani, Mancini, Colani, toda esta gente. ajá. Entonces, todo este valor autoral, esta pieza vale porque logró sobrevivir a todo el proceso industrial para llegar aún así a convertirse en una pieza autoral. Entonces, creo que entendemos entonces, porque los hemos estudiado y los conocemos y los manejamos de alguna manera en México también, estas dos piernas. ¿Qué pasa con la pierna que viene de la escuela rusa, de la escuela soviética? Bueno, pues
está sometida a un conjunto diferente de reglas y normalizaciones. Para empezar, la industrialización, en la Unión Soviética, o el trabajo industrializado en la Unión Soviética, sí funciona igual por turnos, pero no funciona por la efectividad de la producción, sino por la calidad. Entonces, en esa época, si tú tenías que comprar acero estadounidense o acero ruso, probablemente el acero ruso estuviera mejor hecho. Okay. Porque había que hacerlo con la mejor calidad posible, pero en la pero había una cantidad programada de acero que había que hacer, que tenía que cubrir esas cantidades. Entonces, si algo se hacía, no se tiraba, sino que se regresaba a la forja y se volvía a hacer. Sí, Entonces, como es el diseño del no consumismo, ¿no? Lo cual lo vuelve totalmente distinto a lo que conocemos. Tú, así como aquí compramos una casa en Infonavit a 30 años, tú comprabas un coche a crédito a 10 años, te daban tu boleto, te lo entregaban en 10 años y no se te descomponía en otros 10 años. Entonces, y si ves, creo, aquí están unos diseños, casi todos están basados en la era espacial, porque la Unión Soviética tenía toda esta aspiración espacial de toda su existencia. Era una especie de proyecto pseudo religioso que manejaban. Y también de ahí viene el interés de jalar a este Raymond Loewy aquí al desarrollo. Entonces, una de las cuestiones es que en la Unión Soviética, en el pensamiento soviético, no había derechos de autor. Esa es una barrera muy diferente. Entonces, tú de alguna forma te volvías diseñador y te volvías parte del instituto de diseño. Y tu trabajo era alimentarte del desarrollo etnológico y de las diferentes necesidades de las personas, de 28 o 30 culturas que eran la Unión Soviética, y desarrollar a partir de ahí modelos o elementos de una vida que no existía. Porque también el otro asunto es que la Unión Soviética, en los 50 años desde la Revolución Soviética, a la Segunda Guerra Mundial, pasó de vivir completamente en lo que llamaríamos el feudalismo y la vida de forma feudal a una vida industrializada. Pasaron de no tener así como nada a construir coches en menos de 20 años a construir los edificios, los rascacielos, muchas de las cosas que todavía vemos en la actualidad. Y que algo, adelante. Sí, y la enseñanza que esto da de alguna forma es que es un diseño más, lo que trataban de aprender de Raymond Loewy de alguna forma no era sobre la obsolescencia dinámica, sino sobre la mercadotecnia. Claro que en una sociedad en la que no existía el mercado, porque solo existía el mercado regularizado, sino una especie de la mercadotecnia vista como una etnografía de... Sí, ¿no? Era hacer que se viera la supremacía soviética de alguna manera, ¿no? Tenían que hacer cuestiones que rivalizaran con la parte capitalista, por lo menos en apariencia. Sí, y de hecho ese fue su gran fracaso, porque iban ganando en la carrera espacial, iban ganando en casi todo, nada más se metieron mucha más fuerza en ganarle a Estados Unidos en las armas, y pues esa es la principal industria de ese país, ¿no? Claro, no. Fíjate, también lo que te iba a decir aquí es, porque tristemente todos estos conceptos que manejó la Unión Soviética en papel, todos muy loables como siempre, ¿no? Difícilmente realizables, ¿no? Entonces esta búsqueda de la calidad, etcétera, de saber, se tiene que construir tal cantidad de acero, se tiene que hacer, esa es la cuota de coches. O sea, había momentos en donde no alcanzaba para hacerlos, pero igual tenía que salir, ¿no? Entonces, igual como podía funcionar a su favor, también funcionaba al revés y a veces se brincaban, cositas. Y era una sociedad donde cualquier cosa te la castigaban, entonces había mucho de lo que, de ocultar información a los superiores, al grado de que ya nadie, en el más alto nivel, ya nadie sabía Sabía. qué estaba pasando.
Exactamente, pero me parece súper interesante ver una filosofía diferente para ser objeto sin la presión de tenerlo que vender y luego que vender otro y que vender otro y crea algo para que sea obsoleto de este anterior, ¿no? Y creo que es importante de esto que nos traes, porque cuando hablamos, tú hablas de la parte de la sustentabilidad y estos valores del diseño soviético, como dices, va a estar una duración prolongada, a lo mejor que no necesariamente sea para que lo vendas, no necesariamente tienes que saber quién lo hizo, ¿no? El punto es que solucione lo que tiene que hacer y que sea una solución. O sea, creo que tiene valores importantes que han sido olvidados en el diseño que consumimos al día de hoy y eso está bien, bien interesante reflexionarlo. No, y creo que lo que se apunta con la teoría de la sustentabilidad es algo que intenta quedar entre estas dos ideas de la idea cultural y la otra, porque la preservación cultural también es parte de la sustentabilidad y en eso tiene mucho que ver la protección autoral. Entonces, en el futuro, el incentivo para crear productos con validez, va a ser todo este aspecto de la protección de autoral, de la protección de marca, de la protección intelectual, del ejercicio de la creación de artefactos y no nada más la comercialización pura y dura que alguna vez fue. Claro. Sí, vamos a seguir ocupando coches. Algunas personas, yo soy más favorable del transporte público, pero... Me encantan los coches, pero también en la pata acá. Pero Ellos bueno. son un pedazo de la historia que también ya se debe ir. Bueno, en los coches eléctricos no se diga un desperdicio de... Y se irá y no se irá, ¿no? Evolucionarán las cuestiones. Podemos hacer otro que hablemos de cuarta revolución industrial y futuro y cómo va a ser nuestra vida en unos años. Eso estaría padrísimo hacer otro podcast y hablar de eso, por todo lo que viene. Pero muchas veces sí pensamos que va a haber un cambio radical y que todo va a desaparecer. Y bueno, hay veces que las cosas se quedan de cierta manera, evolucionan, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, para ir cerrando, Héctor, nos acabas de hablar entonces de toda esta historia de las filosofías de diseño en 3 lugares diferentes. Si tú pudieras, digamos, reducir a unas cuantas frases, como las que tienes en el recuadro, ¿qué crees que es lo que tú juntarías en un recuadro nuevo que pudiéramos seguir como filosofía a tu modo de ver, con lo que con lo que has aprendido de tu investigación? Yo siento que la parte antropológica es la más importante de lo que va a ser el desarrollo industrial en el futuro. Porque ya, o sea, ya no podemos diseñar con los esquemas de antes. Ahora hay que ver cómo va a ser la vida en el futuro, realmente volver incluso a lo que... y eso es lo que planteaban también en el principio. Hablamos de gente que se movía en caballos y carretas a moverse en coches. ¿Para qué? Para el entorno ahora de la nueva ciudad. Pero ellos mismos no encontraban esa necesidad porque también tenían los camiones y también tenían todo este transporte. O sea, de alguna forma fueron cayendo en falacias. Si los americanos hacen coches, nosotros hacemos coches. O sea, digamos, ¿qué es lo que le queda a cada cultura y a cada población en lugar de diseñar algo que sea como global y hacer las planeaciones del futuro basadas a los productos que se producen, ¿no? Sí, hay que empezar a pensar en el tipo de futuro, hay que diseñar el futuro que queremos, empezar a organizarlo. Vamos a seguir queriendo vivir en ciudades llenas de tráfico o vamos ahora sí a pedir transporte público. Vamos a diseñar que alienan o separan a la gente y que no la dejan acceder. Esto viene mucho también de la cultura estadounidense, donde ni siquiera te dejan poner una tienda en un barrio de vivienda. Por ejemplo, por el tiempo que tenemos, porque eso sí hay que hacer otro, a lo mejor tipo mesa redonda de hablar de ese futuro, pero me cierro con la frase que dijiste, porque es para lo que yo también tengo toda la pasión y es lo que estoy haciendo acá en este lado del mundo, que es, hay que diseñar el futuro que queremos. Y como diseñadores tenemos esa capacidad de poder visualizar esos futuros y mover opiniones que llevan a esas decisiones a hacer, ¿no? No se puede volver a hacer que se creen
las ciudades alrededor de un producto como fueron alrededor del coche, para vender más coches, y el paradigma de ciudad donde vivimos hoy está hecho con eso. Por más que me encanten y yo para diseñarlos y me encanten, pero no se puede hacer una vez más. Entonces, bueno, hay que comprender diferentes maneras y filosofías de hacer diseño, hay que leer, documentar lo que se hace, como Héctor no estoy aquí. Héctor, yo te invito, no sé cuáles son tus planes de vida, pero tú tienes el súper perfil, y lo he mencionado en otros podcasts, de irte a hacer un doctorado para que tú puedas entender todo el estado del arte de una disciplina y en crear ese conocimiento nuevo, porque ya lo traes en tus genes. No sé si te interese, pero ahí te lo dejo para que se mueva en tu mente. Y bueno, nosotros en cada podcast le preguntamos a nuestros invitados que nos recomienden algo que les guste mucho, que les haga rodar la cabeza, ya sea para diseñar o para pensar en tu caso. No sé, libros, canciones, comida, música. ¿Qué nos puedes dejar para que la gente que nos escuche diga, ok, voy a echarme un clavado aquí? Les recomiendo buscar a un artista visual que se llama Sid Meade. Así, Sid Mead. Sí, por supuesto. Ajá. Yo sí soy, o trato de ser muy futurista. eh, Pienso muchas veces así en el futuro. Me gusta ver las cuestiones asincrónicas, así como de los supersónicos y cosas así ¿cómo le llaman? ¿Anacrónico? No me acuerdo el nombre. Pues bueno, Pero del futuro, ¿no? Prospectivo podría ser de alguna manera. me inspira mucho, me gusta mucho, tomo muchas formas o inspiraciones de ahí, y trato de convertirlo, ¿no? Y, sí, y este artista es una de mis inspiraciones principales. ¿Cómo no? Para contexto, Sid Mead es quien hizo todo el arte de la película Blade Runner, la segunda película de Aliens, y tiene una gran cantidad, bueno, aparte como te encanta ser inventor, diseño de todo lo que es maquinaria, todo así, aparte de cuestiones como más industriales, así como escenas urbanas de un futuro, de visiones que tiene él, que me parecen fantásticas, también lo comparto. Y luego tenemos que echarnos un cafecito, mezcal o lo que de cerveza, lo que te guste, y platicar del futuro y organizar ese otro podcast para hablar precisamente ahora sí sin tapujos de el futuro que tenemos. Marcelo, no sé si quieras antes de cerrar comentar Sí, alguna cosita. algo rápido también, nada más, en la plática previa que tuve con Héctor, mencionó algo igual también para que lo explique rápido, porque eso iba al inicio, pero me quedé clavado en la plática. Mencionaste algo de la ontología del lenguaje. Me diste una definición bien rápida que creo que fue el extracto que me diste en esa plática para compartirlo nada más. Explica qué es la ontología del lenguaje y en parte de eso se basó lo que tú estás haciendo. Y también por último, agradecerte porque no recuerdo si fue el primero o segundo año, nos hiciste un resumen del colectivo. Entonces, para hacerte pública ese agradecimiento por la cortesía que tuviste con nosotros para hacer no me acuerdo si fueron diapositivas o si fue algo, en qué formato, no recuerdo cuál fue, pero agradecerte de antemano porque lo volví a ver y fuiste de las personas que ha estado en el colectivo atento a lo que Sí, hacemos también. al pendiente, exactamente. Has estado al pendiente y pues agradecerte totalmente ese detallazo, esa es la palabra, ese detalle que tuviste con nosotros en el primer año, segundo año del colectivo. También que nos apoyaste con una Sketch Night de las Es primeritas que cierto. hubo, y también pues, ha sido un placer. Héctor, siempre te recordamos con mucho cariño, y pues sigamos platicando y pues no nos perdamos, ¿no? Ahora que sé todavía más de lo que haces, sí, hay que platicar, porque esos son mis temas, y va a estar padrísimo todo. Mil gracias, Héctor Torres, Marcelo Blanco, por la rica plática del día de hoy. Los dejamos para que se vayan pensando, para que busquen el arte del famosísimo
don señor Sid Mead. Y pues hasta el próximo mes. Hasta pronto a todos. Marcelo, ¿ibas a decir algo más? Sí, no, nada más para que explique lo de la ontología del lenguaje para cerrar. Entonces, todavía no cerramos. Perdón. Dale, dale, dale. Que cierre con lo de ontología del lenguaje, sea lo último para cerrar el capítulo. Bueno, cuando estaba estudiando, cuando estaba con esta cuestión de las definiciones, me encontré con esta rama de la filosofía que intenta explicar la identidad de las cosas, que es la ontología del lenguaje, y que en ingeniería se maneja muy claramente porque cada vez que abres un libro de ingeniería, al principio viene todo un glosario de lo que vas a ver y luego ya las aplicaciones. Y es algo que yo no encontraba o que nunca he encontrado en los libros de diseño, obviamente por las dificultades que implica. Ajá. Y que fue lo que me hizo interesarme en esta parte filosófica de los significados de las cosas. Okay. Y lo que me llevó a escribir mi tesis sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la definición de diseño industrial. Ah, habrá que, luego si tienes por ahí la versión digital me la pasas para leer. Sí, sí, sí. Y bueno, todo está. Ahora sí, los dejamos. Mil gracias y hasta el otro mes. Gracias por estar con Cuba. Gracias.